Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que se juntan con nosotros cada domingo a esta hora para poder tener esta experiencia de la Escuela Bíblica Dominical del Centro Cristiano Shalom. Queremos aprovechar el tiempo hoy, así que les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar y a presentar este culto. Oh Dios, te damos gracias por permitirnos, Señor, venir de tu presencia para presentar este culto de escuela dominical, para bendecir a cada uno de nuestros hermanos, Señor, y nuestros amigos que nos ven, para bendecir las familias de cada uno de nuestros hermanos, Señor, y las mías, oh Dios, y también para que tú bendigas a cada maestro y a cada uno de aquellos que se esfuerzan para que esto sea posible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta mañana vamos a comenzar teniendo un saludito y un momento de oración, de canción. Aleluya. Tu fidelidad por la hermana Chelma y el hermano Jorge nos van a ayudar en esta hora. Aleluya, aleluya. La fidelidad de nuestro Señor es grande. Les enviamos un fuerte abrazo desde la distancia. Vamos a adorar al Señor con esta hermosa alabanza. Tu fidelidad es grande. Amén. Déjenme hacer una lectura del libro de los Hechos en el capítulo 3, el verso 16, que es lo que vamos a utilizar de base hoy para la lección. Le invito a que usted busque su Biblia. Debe tener su Biblia, debe tener un apunte, una libreta, un bolígrafo, si es que usted anota. Recuerde
que cuando pase todos estos días, nosotros estos PowerPoint que siempre le damos en las clases, se los vamos a producir. Así que hasta ese día pues no tenemos manera de enviárselo. Usted tome nota de cosas que sean importantes para usted. Y sobre todo, yo voy a cambiar a la clase en unos minutos y ustedes va a ver el PowerPoint, va a ver la lección, pero si usted tiene una pregunta, tiene que enviármela para que entonces la interacción no sea como si yo tuviese esto grabado, sino que usted pueda escribir y decirme, tengo esta pregunta, y entonces yo se la contesto. Entonces la clase somos entre usted y yo. Amén. Hechos capítulo 3, verso 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Vamos a dejarlo hasta ese punto, porque creo que no nos va a dar todo el tiempo para que logremos el propósito que tenemos, que es de dar la clase, y que los hermanos que ven la clase desde grabada, pues la puedan ver hoy también, y la puedan ver hoy a eso de las 11 de la mañana. Por eso es que vamos a tratar del tiempo que tenemos, aprovecharlo al máximo. Son las 10:16, ya vamos a ver si ya promedio de las 45 o 50 ya hemos terminado esta sección, que continuará el próximo domingo. Así que vamos a la clase. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo que estamos viendo, y vamos a trabajar con los objetivos. Recuerde que estoy ya en los objetivos finales. Los objetivos eran observar las carismas del Espíritu Santo añadida a los creyentes en el bautismo, y las carismas, recuerde que son los dones. Estamos viendo en el estudio del libro de los Hechos cómo se van manifestando dones del Espíritu, cómo el Espíritu, a diferencia de como hizo Jesús, lo va haciendo el Espíritu. Jesús trabajó con los apóstoles físicamente. El Espíritu lo hace de manera que llena a todos los discípulos. Y en este momento estamos enfocándonos en Pedro y en Juan, pero luego nos vamos a ir viendo a otros discípulos que también pues van a estar presentando las carismas del Espíritu Santo. Y ya en el último, que el 3, que dice extender los milagros y los dones, y el 4 que dice evaluar la vida de los primeros creyentes. Vamos a estar trabajando y con ese número 2, perdónenme que no quiero repasar las bases del Evangelio en cuanto a la predicación, porque a veces en el último tiempo se predica de muchas cosas y nos olvidamos de la base del Evangelio. Y el Evangelio tiene unas bases desde el principio que debemos conservar, sobre todo en este tiempo, que tienen que ver con qué es los elementos que debe tener nuestra predicación. Aunque tenga historia,
aunque tenga comparaciones, aunque pongamos lo que nosotros llamamos cosas de este tiempo, la aplicación práctica, pero hay asuntos que no los podemos dejar que son parte de nuestra predicación. El contexto histórico que vamos a llevar en la lección se desarrolla en el pórtico de Salomón. Yo le voy a pedir a Denise, que es la que me está llevando de técnica, que se asegure de que se vea, aunque yo no me vea y usted no me vea a mí, pero que se vea el PowerPoint para que usted lo pueda seguir en su casa y cuando esté viéndolo grabado lo pueda detener, pueda tomar nota y pueda ver los textos bíblicos. Amén. Vamos a hacerlo así. Y yo pues me quedo como segunda figura porque realmente no es necesario que yo esté. Bien, el contexto histórico es que la lección se desarrolla en el pórtico de Salomón. Recuerde, ellos iban a la hora de las 3 de la tarde a la oración y se encuentran con ese señor que es cojo de nacimiento, que tiene más de 40 años, sentado en la puerta del pórtico de Salomón, en la puerta de la Hermosa, y allá sucede lo que ya nosotros hablamos de que él le pide ofrenda y los apóstoles le dicen, no tenemos ofrenda que darte, pero te damos lo que tenemos, en el nombre de Jesús, levántate. Y él se levantó, hubo una sanidad, el pueblo se maravilló, todos empezaron a brincar y a correr, y para donde corrieron fue para dentro del templo. Terminaron de entrar en el templo, en el área donde se llama Pórtico de Salomón, que en esta ocasión no lo traje, debió haberlo traído, pero no lo traje para que usted pues viera en el templo cuál era el Pórtico de Salomón. Si lo busca en grabaciones anteriores lo va a encontrar. Y ahí es donde Pedro entonces está predicándole a aquel grupo que estaba allí, sobre todo tratando de que entendieran un grupo que no tienen que fijar los ojos en ellos, y en otro grupo poderle explicar lo que fuimos hablando la semana pasada, que ustedes mataron al dador de la vida, ustedes mataron al Mesías, le decía a los fariseos, lo que hacía que eso les molestara, porque una cosa eran las cosas que más les molestaba a ellos. Sobre todo, hoy voy a hablar un poquito de por qué también les molesta el que estén hablando de Jesús como resurrecto, como que una persona que resucitó. Así que en ese verso número 16, déjame entrar por el número 15, que fue el último que toqué la semana pasada para hablar de la resurrección. Y matasteis al autor de la vida. Recuerde que Juan dijo que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Así que dice, todas las cosas por él fueron hechas, y ahora él le dice, tú mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y entonces sigue lo que es nuestra lección de hoy, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y tengo una notita ahí que dice, esta expresión la hace Pedro referente al hombre que había sido sanado en la puerta del templo de Jerusalén, fe que fue atribuible a Pedro y a Juan. Fíjense que dice, y por la fe en su nombre. Pero el enfermo no tenía ninguna fe, ni tan siquiera estaba allí buscando a Jesucristo. El enfermo lo que estaba era buscando que le dieran ofrenda. Era lo que él andaba buscando. Pero Pedro y Juan creyeron, estaban seguros, porque lo vieron, porque vivieron con él 40 días, porque lo vieron como se elevó hasta el cielo. Sabían que Jesucristo estaba vivo, y en la fe de Jesucristo comenzaron a actuar como creyentes. Y lo que está diciendo es que por la fe en su nombre es que estaban haciendo los milagros.
dice, la fe en el nombre de Jesús. Recuerde que Pedro allí utilizó dos expresiones. Fue la fe en su nombre y en el nombre de Jesús. O sea, la fe en su nombre y en el nombre de Jesús. Dos pensamientos que son prácticamente los mismos. Y le dice, en la fe en su nombre, Jesús fue lo que fortaleció al leproso. Perdón, puse ahí leproso, pero no el leproso, al cojo, porque no fue un leproso, fue un cojo. Y en la fe Jesús fue lo que restauró la salud de este hombre. La fe, y es un elemento que ponemos dentro de lo que es el libro de los Hechos, y usted lo va a ver, que la fe es la que salva y la que sana. La Biblia dice, hablando de la fe, el que creyere, ¿por qué? Porque la base es creer, es lo que dice el libro, el apóstol Pablo a los hebreos, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el paso número uno es creer que le hay, o creer que Él existe, o creer que Él está vivo. O sea, si usted no cree en eso, pues entonces no puede generar fe. Muy difícilmente va a poder generar fe. Y el 17, vamos a pasar al verso número 17, que dice, mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero Dios ha cumplido lo que habías antes anunciado por todos sus profetas. Y dice por ignorancia. O sea, él le está diciendo lo mismo que Jesús estableció en la cruz cuando le dijo, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero hay que tener esto. Este es uno de los puntos de la aplicación práctica. Yo no sé si usted lo ve ahí abajito en la parte de abajo que lo puse en azul, que dice, la ignorancia nos exime de responsabilidad. O sea, cuando Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que hizo fue declararlo ya no culpable porque lo crucificaron, tanto a los romanos como a los judíos. Ahora Pedro dice, por ignorancia lo habéis hecho. Entonces la ignorancia nos lleva a un estado donde no somos responsables de lo que hacemos. Y la realidad y la respuesta a esa pregunta, yo se la puedo dar. Si usted no me la hace, pues yo se la puedo dar. La respuesta a esa pregunta es no. La ignorancia no te exime. El planteamiento de Jesús, lo que Jesús establece es que la fe en su nombre, cuando Él dice perdónalo, lo que establece es quienes aceptan ese perdón y quienes no aceptan ese perdón. El que acepta ese perdón. ¿Y cómo yo puedo aceptar ese perdón, hermano? Lo puedes aceptar aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, aceptando que aquello que Jesús hizo era necesario para tornarnos a Dios. Y esos pueden recibir perdón, pero los que no aceptan a Jesucristo siguen siendo igual de culpables, porque no hay un elemento en la Biblia y en el establecimiento de la vida eterna de que aquello que usted haga por ignorancia no lo va a llevar al pecado y a la muerte eterna. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 3. Así que dice, cumplimiento de la profecía, que es la segunda parte que dice aquí. Pero Dios ha cumplido lo que había anunciado por parte de sus profetas, que se convierte en dos elementos lo que se había anunciado. Está el primer elemento que se había anunciado, que tiene que ver con el sacrificio de la cruz. O sea, eso estaba anunciado. Isaías capítulo 53 lo narra. Si no queremos buscar muchos textos bíblicos que lo narren, por lo menos vamos a buscar a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 lo narra.
el siervo sufriente, todo lo que el Señor iba a pasar. ¿Estaba ahí? Pero también hay otros elementos que tienen que ver con la victoria de Jesús que estaba profetizado. O sea, vamos a ir por aquí un minutito. Vamos a ver si esto nos lleva. Ok, ahí estoy. Mire, Isaías 52:13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. O sea, que el que pensaba que la cruz era una derrota se equivocó, porque Isaías antes del 53, en el 52, ya había establecido que el siervo, si cumplía, si hacía lo que tenía, lo que Dios le había pedido, que era hasta la muerte, iba a poder ser exaltado. Y en el 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. O sea, por cuanto Jesús, que era Dios, o que es Dios, vamos a ponerlo en presente, y que se prestó para vivir 30 y tantos años en un cuerpo humano, para ser limitado y para morir en medio de dos pecadores, que en su gracia, en su santidad, en su naturaleza de Dios, eso es el acto más no humilde, porque humilde fue el nacer en un pesebre. Ese es el acto más feo de un ser humano, que muera como un ladrón. Y él dice, pero eso para Dios hace que esté a su diestra y ahora esté allí esperando poner a todos por estrado de sus pies. No se preocupen en este tiempo los que hablan y hablan de Dios como si Dios no existiera. Esos tienen su tiempo y tienen su lugar en lo que Dios va a hacer. Así que vamos a seguir por aquí. Vámonos para el 19. No sé por dónde me fui por aquí. Espérese. Esta cosa es un poquito sensitiva. 19. Dice, él está hablándole a la gente que está allí. Recuerde, no pierda de perspectiva que estamos allí en el pórtico de Salomón, y él está predicando con denuedo. Una de las características que vienen, o de las carismas que vienen del Espíritu Santo. El Pedro, que de momento decía unas cosas de Dios y otras veces decía otras cosas que no eran de Dios. En una ocasión Jesús le preguntó, ¿qué dicen de mí? Y él, lleno de Dios, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, wow, Pedro, tremendo. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso no lo estudiaste tú en la escuela, en el segundo grado y en el tercer grado. Pero en otra ocasión el Señor lo lleva a manifestarse con Elías y con Moisés en una manifestación tremenda, poderosa, y después que Pedro ve todo eso le dice, vamos a hacerle unas enramadas, y vamos a hacerle una Elías, y vamos a hacerle una a Moisés, y una para ti. Y el Señor le dice, pues ya te colgaste. O sea, ahora vamos a adorar a Elías y vamos a adorar a Moisés, cuando solamente adoramos a Dios. O sea, ese era el Pedro. Ahora estamos viendo un Pedro lleno del Espíritu Santo, expresándose con poder. Y dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Recuerde que estamos en un objetivo que es ir viendo, tratando lo que tiene que ver con la predicación, elementos de la predicación. Y los elementos de la predicación, él está diciendo un elemento que él mete dentro de la predicación, porque no puede estar fuera. O sea, nosotros no podemos estar hablando todo el tiempo de los malos y del diablo y de cosas de personas y tales. Hay que llegar en un punto en la predicación a decirle a la gente, tienes que arrepentirte de tus pecados y te tienes que convertir.
Convertirse, fíjense que lo ponemos aquí abajo. Arrepentirse es cambiar su manera de pensar y sus acciones. Arrepentirse es compungirse de corazón. Es decir, yo soy pecador y lo que se me acusa o lo que me acusa Dios, pues yo lo merezco porque yo soy pecador. Así que me arrepiento de mis pecados. Ese es arrepentimiento. Y convertirse, volverse hacia Dios. Volverse hacia Dios. Que voy caminando en un camino que no es bueno y entonces me vuelvo hacia las cosas de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Arrepiéntete y conviértete. En una ocasión por acá le había dicho en el 2:38, la primera vez que él predicó, le dijo: arrepentíos y bautícense. ¿Por qué? Porque el bautismo es la tercera expresión. Convertirse, arrepentirse, convertirse. Luego, el que sea bautizado, el que creyere y fuere bautizado. Fue lo que se dijo en Mateo 28. El que creyere y fuere bautizado. Y luego del bautismo, entonces la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que viene luego. Ser lleno del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo, quien único nos puede llevar al Padre es el Espíritu Santo. Ese es el sello de nuestra salvación. Nadie que no tenga el Espíritu Santo va a llegar al cielo, por bueno que sea. Esto no es cuestión de buenos ni de malos. Esto es cuestión de convertido y de llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, dice la nota, ese sería el mensaje para todos estos años hasta que el Señor vuelva a su iglesia. Arrepentirse, bautizarse, convertirse y llenura del Espíritu Santo. Así que el verso número 20, vamos al verso número 20, búsquelo en su Biblia. Y dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ahora el elemento que Él está utilizando es el regreso de Jesucristo. ¿Cuándo Jesucristo va a regresar? No tengo el tiempo en esta clase particular para que podamos hablar del regreso de Jesucristo, y lo que voy dando son pinceladas para temas que luego usted puede pedir que se desarrollen. Pero en este elemento, el regreso de Jesucristo, lo que está diciendo es que Jesucristo no regresará por nosotros hasta la fecha, hasta el día y la hora que Dios estableció en su calendario. O sea, Dios tiene un día, tiene una hora, tiene una fecha, pero mientras eso ocurre, nosotros seguimos adelante. La iglesia sigue trabajando, seguimos alcanzando al mundo y seguimos predicando a Jesucristo para que otros más y otros más vayan entrando a lo que es nuestro trabajo, que lo empezamos en Jerusalén, que luego se movió a Judea, luego se movió a Samaria y ahora hasta lo último de la tierra, donde estamos usted y estoy yo. Dice: para que sean borrados vuestros pecados y para que venga la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Déjenme ver si eso lo toco en el próximo, pero tengo una notita aquí que me lleva a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, que es un verso que usted conoce. Solamente por lo que hago es que lo refresco. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y allá pues usted sabe que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, nosotros, que tal vez para Pedro, para Pablo, que creía que se puso porque una de las máximas del Evangelio es que usted vive y yo vivo como si el Señor viniera hoy. Miren, no escuche a nadie y puede ser muy teológico y puede tener mucha razón,
y puede tener muchos elementos. El que diga, el Señor no viene en este tiempo porque todavía no se ha cumplido aquello y no se ha cumplido lo otro y la. La Biblia no nos enseña así. La máxima de la Biblia es que el Señor puede venir hoy y tenemos que vivir como si el Señor fuera a venir hoy, de forma tal que nuestra vida hoy tiene que estar preparada para irnos con el Señor. Si el Señor viniera en este mismo momento, porque la Biblia dice como en un abrir y cerrar de ojo, y un abrir y cerrar de ojo es un tiempo rápido, y lo que está diciendo es, si fuera ahora, tú estás preparada, tú estás preparado para irte con el Señor. No, hermano, estoy esperando que se acabe todo este asunto del coronavirus para ir a la iglesia a convertirme. No, hay que vivir como si el Señor viniera ahora. Por eso Pablo le está enseñando a la iglesia, a los tesalonicenses, y cuando le está hablando del regreso del Señor, se lo está diciendo en presente. Nosotros, hablando de 2000 años atrás, nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados con el Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Y en 2000 años todos seguimos diciendo nosotros. Y usted y yo hoy vamos a decir nosotros. ¿Cuándo viene el Señor? ¿De aquí a 50 años? No, porque yo no voy a vivir 50 años. Así que yo no puedo esperarle al Señor de aquí a 50 años. Yo estoy esperando al Señor hoy. Nosotros, los que estamos aquí, los que vamos a ser arrebatados. Si algo bueno ha tenido nuestro pastor en su enseñanza, es enseñarnos que él ya va, creo que por 86 años, y él le está diciendo que él se va en el arrebatamiento, porque está viviendo su vida en presente. Nosotros nos vamos con el Señor. Así que aprendamos esa partecita que son las máximas, las cosas que no podemos dejar que alguien teológicamente pues entonces nos ponga unas fechas y unas cosas que puede tener razón, pero yo tengo que estar hoy preparado, no es mañana. Verso 22. Déjeme leer el 21 de aquí para ubicarme y saber que lo que no lo puse ahí. Verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde... Parece que ya creo que me pasé a... Sí, no. Que han sido desde el tiempo antiguo. O sea, desde el tiempo antiguo... Ahí entro en ese 22, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y lo que está, fíjense que Moisés, ¿por qué Pedro trae elementos de Moisés, trae elementos de Abraham? Porque en la fe judía, cuando los judíos hablan de su identidad como hijos de Dios, como pueblo escogido, señalan a Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Somos hijos de Abraham porque Dios le dio promesa a Abraham. Y entonces, cuando se habla de Abraham, se habla de esa identidad, la identidad judía como pueblo. Pero cuando se habla de Moisés se habla la identidad como religión, la parte religiosa de Moisés se establece lo que es el sacerdocio, porque usted sabe que el primer sacerdocio del pueblo de Israel se elaboró, se le determinó cuando Moisés saca al pueblo de Egipto, y entonces Dios le dice, vas a coger a tu hermano a tu hermano Aarón, y Aarón será sacerdote para mí y la casa de Aarón. Y entonces eso lo establece Dios.
el sacerdocio. Luego está los profetas, y la primera profetisa, que es mujer, que es María, la hermana de Aarón, María la profetisa. Y entonces de ahí se va a establecer lo que es el sacerdocio y lo que es los profetas. Y ese es el marco de lo que determina religión en Israel, que nosotros lo agarramos, porque nosotros, los cristianos del tiempo de Jesús en adelante, la base nuestra está en lo que Israel tenía o tuvo con relación a los profetas y con relación al sacerdocio y con relación a las leyes y con relación a todas las cosas que se establecieron allí. Son las 10:44, ya estoy casi por ir resumiendo por el verso 22. La semana que viene voy a continuar, pero le doy la oportunidad por si acaso tenemos alguna pregunta, pues poderla hacer antes de terminar y entonces pues yo poderla contestar. Y entonces, por eso dice, porque Moisés dijo a los padres, ¿a qué padres? Pues ya le está estableciendo a los judíos que están allí, a los sacerdotes y los que están allí, le está diciendo, Moisés le dijo a los padres una ley que ustedes desobedecieron. Le dice, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos, refiriéndose a Jesucristo. Dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y luego, bueno, un poquito más allá se lo va a volver a decir, pero anteriormente le digo, y ustedes lo que hicieron fue que lo mataron. ¿Sí? Lo mataron. Dice, y toda alma, y aquí es donde está el punto culminante de lo que le quiere decir, toda alma que no oiga a aquel profeta, todo el que no oiga a Jesucristo, que era el profeta señalado por Moisés, será desarraigada del pueblo. ¿Por qué? Porque la pena máxima en el pueblo de Israel para el que no obedecía no era tan solamente el ser apedreado y que todo el mundo era apedreado y que todo el mundo era llevado a la pena de muerte. No, también había unas penas que eran desarraigarlo del pueblo. Ya tú no eres pueblo de Israel, te sacamos, y si te saco del pueblo, lo que te quiero decir entonces es que no tiene salvación, porque para el judío la salvación viene de ser judío, de ser hijo de Abraham. Antes de que siga, repito la lectura bíblica. La lectura bíblica, estamos en Hechos, capítulo 3, versos 22 y 23. Estamos por ahí, por los versos 22 y por los versos 23. Realmente estoy tratando de culminar con el capítulo 3 para el domingo que viene empezar en el capítulo 4. Dice, así que denme unos minutitos más y terminamos. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante. Entonces, fíjese que le habló de Moisés. Moisés está... yo voy a tener que traerme para la próxima una pizarrita, pero para que yo pueda escribirle algo. Pero mírelo en su mente. Primero está desde Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, hasta Moisés, que liberta al pueblo de Egipto. Es ese cuadro de fe, que es donde se levanta Isaac, se levanta Jacob, se levanta la historia de José, van a Egipto, crecen, está ese cuadro. Luego viene desde Moisés, que los saca de Egipto, los lleva en el desierto, los tiene en los 40 años en el desierto y los lleva hacia Canaán, hacia la tierra prometida, y eso hace un segundo cuadro. Y es el cuadro de Moisés y de la ley, donde se da la ley, donde se establece el sábado, donde se establecen todos los elementos hasta Moisés. Y luego entonces, cuando termina el periodo de Josué, que es el periodo de las guerras, y luego vienen los jueces, cuando termina ese periodo, entonces viene el reino. Entonces el reino comienza con Samuel,
que es el que va a poner primeramente a Saúl por orden de Dios como el primer rey de Israel, desde el reino hasta Jesucristo. O sea, ya le di 3 que en el repaso yo se las voy a poner en una tablita para que usted lo vea, esos 3. Y ya él le habló de Moisés, que es el segundo. Ya anteriormente le había hablado de Abraham, que era el primero. Ahora le está hablando del tercero, que es de Samuel en adelante, porque la historia de Samuel se encuentra en 2 libros en el Antiguo Testamento que llevan su nombre, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. En esto él presenta el último juez de Israel. O sea, en el periodo de los jueces, el último juez de Israel es Samuel. Termina con Samuel. Pero Samuel también es el primer profeta del tercer periodo, ¿no? del tercer grupo que empieza con el reino. Él es el primer profeta, que es sacerdote y que también es juez. O sea, que tiene, Samuel tuvo esos 3 títulos. Y dice, todo lo que los profetas escribieron desde Isaías hasta Malaquías fueron posteriores a Samuel, incluyendo a Elías y a Eliseo. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a estudiar la historia de Israel, de Daniel, por ejemplo, Isaías, que fue un profeta que estaba relacionado con el rey. Recuerden lo que él puso en el primer capítulo. Y en el año en que murió el rey Usías. O sea, por tanto, eso es después de Saúl y de David y de Salomón. Eso es para allá. Isaías, Jeremías, que está casi a punto cuando el pueblo es llevado, cuando el último rey de Israel y es llevado a Babilonia. Ezequiel, lo mismo. Daniel, que fue a Babilonia. Y por ahí los demás, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, todos son posterior a Samuel, incluyendo a Elías Tisbita y a Eliseo. Por lo tanto, lo que él le está diciendo es, en esta, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, que lo que pasó allí en Jerusalén hace 2000 años, lo que usted y yo todavía predicamos, no fue escondido en un sitio por allá donde nadie supo, sino que Dios estuvo dándole profecía todo ese tiempo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Tiene el verso 25. 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí está el primer grupo. En su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Recuerda lo que le dijo Abraham? Y vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lo que está diciendo es, cuando Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no se estaba refiriendo específicamente a Israel. Lo que estaba diciendo, no lo que estaba diciendo, vamos a arreglarlo, porque alguien escucha esto y luego pues le mete mucha teología. Vamos a decirlo, parte de lo que estaba diciendo, o a lo que está señalando, es que para traer a Jesús al mundo, para traer al Mesías al mundo, hacía falta un pueblo, porque hacía falta una genealogía, hacía falta una familia, y esa familia la determinó en el lomo de Abraham. Encontró en Abraham la persona para hacer esa familia. Entonces le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo saldría directamente de Israel. Esa sería su nacionalidad. Y Jesucristo, que salió de Israel, es la respuesta para Israel primeramente, porque la predicación fue primero para los judíos, y luego dice, y para el griego, porque en el tiempo posterior a Jesús,
que ustedes saben que estaban los romanos, cuando viene o sea, el tiempo anterior a los romanos, pero que era lo que prevalecía dentro del tiempo de los romanos, que era la cultura más fuerte, era la griega. Entonces por eso dice al judío y también al griego, queriendo decir al que es de la línea de Abraham y al que no es de la línea de Abraham, que somos usted y que soy yo, que venimos a entrar a esta gracia. Pero todos somos salvos por lo mismo, por Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino por Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Así que las verdades prácticas que vamos a terminar en dice, el trabajo principal de la iglesia es la predicación del mensaje del evangelio. No podemos dejar de decir elementos tales como pecado, como predicación, como bautismo, como llenura del Espíritu Santo. Todas estas cosas tienen que estar en los mensajes, porque esa es la base. Arrepentimiento, conversión para perdón de pecados se añaden a la base que ya habíamos establecida, que era arrepentimiento y bautismo y llenura del Espíritu Santo. Ahora le añadimos conversión. Así que no sé si tenemos alguna pregunta por allí. No la tenemos, pero en estas clases les recomendamos, vamos a estar buscando hacer cositas y que usted vea la cara de algún otro hermano en algún momento y que la podamos discutir, pero lo importante es que usted, si está viendo esto en vivo y tiene preguntas, pues que las pueda hacer. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, los amamos. Recuerden que este próximo martes estamos aquí en vivo, el próximo jueves, Dios mediante nos ayude, vamos a estar también el domingo en la mañana y el domingo próximo, y lo voy a ir anunciando en estos días, en la noche, a las 7 de la noche, vamos a tener nuestro culto misionero. Así que prepárese. Dios les bendiga.